Buenas tardes con todos. Espero puedan sumarse cada vez más personas porque vamos a dar un programa muy especial. Justamente se viene debatiendo el tema de la legalización del aborto. No puedo decir la palabra completa porque hay censura en redes sociales, pero precisamente porque recién en México, en el estado de Veracruz, se intentó legalizar esta práctica. Al día siguiente fue furor en Twitter que de repente ahora van a haber niños pobres. Como que con la legalización del aborto, es decir, matando a la gente antes de nacer, se iban a resolver las problemáticas sociales como la pobreza. Claro que hay censura, ahí están preguntando. Entonces, hoy vamos a tener un invitado muy especial desde el Perú. Es una persona no vidente. ¿Y por qué la importancia del término no vidente? Precisamente por la frase no hay más ciego que el que no quiere ver. Contamos... ¡Ay! Se me desacomodó la cita, perdón. Contamos con la ventaja histórica que gracias a los avances de la tecnología podemos ver el desarrollo intrauterino a través de una ecografía. Es decir, tenemos la evidencia palpable que se está desarrollando la vida humana, que hay una pequeña personita ahí. Ya se suma nuestro invitado. Entonces la idea es precisamente esa, que una persona no vidente, es decir, que no tiene vista, pero tiene visión. Hola Luis. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas y me ves bien? Sí, te escucho y te veo perfecto. Ahí estás cuadrada la cámara, perfecto, se te ve ahí. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, encantado de estar contigo. Estaba escuchando la presentación que hacías. Ay, qué bueno, el gusto es mío. Justo contaba a la gente que tenemos el privilegio de estar contigo. Luis nos saluda desde Perú. Él es licenciado en Ciencias Sociales y lidera un movimiento que se llama Familia para el Progreso, ¿verdad? Claro, yo tengo mi Instagram se llama Familia para el Desarrollo. Es Para la desarrollo, idea. disculpe. No, no, por favor. Es la idea que tengo bueno, de toda una proyección. Familia para el Desarrollo, ya te iré explicando, tiene toda una concepción, hay un concepto detrás de Familia para el Desarrollo. ¿Ah? Perfecto, ya lo vamos a ver adelante. Entonces, precisamente como Instagram solo nos da una hora, vamos a dividir el programa en 4 segmentos de preguntas y finalmente un par de preguntas del público, porque hay mucha gente curiosa de saber tus experiencias y justamente Encantado. de cómo debe, gracias por tu predisposición y sobre todo por tu insistencia. No tienen idea, si en esta humanidad fuésemos la 10ª parte de perseverantes que es Luis, realmente tendríamos un desarrollo pleno. Te agradezco infinitamente, Luis. Luis, claro, porque imagínense, para Luis no es fácil escribir. Entonces él siempre me llama y yo estoy en una reunión en donde tengo llamadas de Luis y obviamente digo, ay, perdóneme Luis, no puedo contestar, porque obviamente, o sea, y esa es una cosa y perdón que lo diga, pero lo considero necesario. Nosotros en inglés existe el término take for granted, Ajá, que tomamos como algo está dado. No claro. sabemos la dificultad que puede tener otro para algo que es tan sencillo para nosotros como ver un mensaje, leer un mensaje, escribir un mensaje. No obstante, gracias al avance tecnológico, al desarrollo que ha logrado la humanidad, justamente me contaba Luis que a él su teléfono le habla, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué cosa querías decir algo? No, para mí y yo te lo dije alguna vez conversando, mientras yo daba una vuelta a la manzana, hablando de la tecnología, daba la vuelta a la manzana a mi casa y conversábamos. Yo te dije, gracias por el regalo de permitirme conversar contigo, porque realmente, gracias a ti, insisto, y no es casual la redundancia, estamos poniendo el tema de la discapacidad en un nivel académico como tú lo sabes dar, ese nivel que ya no es el nivel de, fíjense pues, qué pena, o bueno, tengan un poco de, qué sé yo, de consideración. No, se trata de tocar el tema de la discapacidad como uno de los tantos temas que abarca con lo ideológico, lo cultural, lo político, lo económico. Es un tema de gestión pública, es un tema no solo de tomar conciencia emocional, sino de tomar conciencia real basado en temas que a la par se pueden ir conectando, ¿no? Así que por eso para mí no, es un privilegio, un regalo estar en un auditorio a la altura del tuyo. Saludos a todos los que están escuchándonos
diversos países, mi querida Mamela. Ay, no, gracias por tu generosidad. Precisamente, Luis, y esa es otra cosa, que muchas veces estas ideologías colectivistas pretenden limitar nuestra existencia, nuestra identidad a un rasgo de nuestro aspecto físico. Y Claro. paradójicamente son las mismas ideologías que llaman superficial a las personas que dan importancia a la parte externa, cuando claro que somos personas íntegras, por tanto, cada parte de nuestra persona suma para quienes somos. Entonces, de hecho, Luis quería hablar conmigo fuera de este contexto, pero yo le pedí y me agradeció esta oportunidad. ¿Por qué? Porque dentro de la agenda de la legalización del ABORTO, realmente se está normalizando matar a las personas de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus incapacidades, discapacidades y otra cosa. Estos Ujú. exámenes que existen hasta el momento solo pueden mostrar probabilidades, no certezas. Es decir, tal vez no nazcamos de tal manera o tal vez sí, pero ¿por qué descartar a una persona de esa manera? Entonces, en ese sentido, ¿querías decir algo? Sí, No, adelante. no, 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 estoy inspirándome para esperar que preguntes y yo te respondo encantadísimo. Sigue nomás, no quiero Ah, ok, cortarte. No quiero, estabas tomando no te aire. quiero interrumpir, no quiero interrumpir. No, igual, Sigue. hoy el protagonista es usted. Yo actúo como entrevistador. Entonces, No. en ese sentido, ¿cómo se siente usted frente a una sociedad que busca normalizar el hecho que se pueda elegir quién nace y quién muere de acuerdo a sus características anatómicas? Mira, yo me siento, y como yo muchos otros nos sentimos, en medio de una sociedad que ha sido desconectada de su propia naturaleza en términos individuales y colectivos. O sea, hoy parecería que ya no sabemos ni siquiera por qué vivimos juntos, cuando sabemos que originalmente no es bueno que el hombre viva solo, ¿no es cierto? El hombre y la mujer. Bueno, no es bueno que el hombre viva solo por naturaleza, pero hoy no sabemos por qué y para qué vivimos juntos. Y esto tiene una explicación, si me permites. Este es el Adelante. resultado de lo que yo llamo una estafa. Me parece que se congeló un poquito la señal de Luis. ¿Ustedes me escuchan? ¿Es solo la conexión de él que se congeló o es de ambos? Hola, ¿me pueden contestar? ¿Ustedes sí me ven? ¿Es solo la imagen de que se normalice? Ay, bueno. Lamentablemente Luis tuvo un problema en la conexión. Para quienes recién se integran al programa, hoy justamente les, perdón, le estoy haciendo una entrevista a Luis Hernández. Él es de Perú, es licenciado en Ciencias Sociales y él tiene una fundación que se llama Familia para el Desarrollo. Entonces, precisamente él, con su base sociológica, observa los distintos fenómenos socioculturales que afectan a la persona y a la sociedad en su totalidad cuando se desconecta la familia, cuando el Estado ocupa un rol tan fuerte. Y ahora que se está hablando mucho del tema de la legalización del ABORTO, prefiero decirlo así deletreado para que no me censuren, lamentablemente. Eh, Bien dijo Voltaire, para saber quién te controla hay que saber a quién no puedes criticar, precisamente porque esta práctica, que quienes tenemos acceso a la tecnología suficiente, acceso a libros suficientes, vemos que es realmente el retorno de la barbarie, vemos que es triturar un ser humano, vemos que es matarlo. El corazón humano late, se estima, desde el día 16 después de la concepción. El ciclo menstrual dura 28 días, es decir, cuando una madre detecta su embarazo ya está latiendo dentro suyo el corazón de su hijo, de modo que no podemos hablar de su cuerpo, su decisión, porque es destruir otro cuerpo. Entonces, en ese sentido, considero tan importante entrevistar a una persona como Luis, tanto como profesional, como desde su experiencia como una persona que no ve. Y yo justo en su honor hice una frase
él no tiene vista, pero tiene visión. Como dice la frase, no hay más ciego que el que no quiere ver. Tenemos toda la evidencia científica a nuestro favor para mostrar el desarrollo intrauterino y eso lo niega la gente que defiende esta postura, que precisamente solo tiene un sostén ideológico, no tiene un sostén moral. Y paradójicamente hay corrientes filosóficas, por ejemplo el objetivismo, que alegan que no es, que la biología no importa porque es un tema moral. Entonces, claramente, si desconoces la biología del ser humano y el desarrollo intrauterino, claramente puedes declarar moral matar a esa persona si tú no lo reconoces. Entonces, bueno, esperemos que Luis pronto se reincorpore con nosotros. Y en eso como no es un público particularmente sensible a lo políticamente correcto, justamente yo le dije a Luis, le dije, disculpe Luis, porque claro, eso es algo que estamos hablando al inicio del programa, algo que damos por sentado. Para nosotros es tan fácil empezar un vivo y hacer clic y así, pero ¿y si no ves la pantalla, cómo haces? Entonces le dije, disculpe Luis si voy a ser tan frontal, pero usted si puede incorporarse, tiene las herramientas necesarias. Y dijo, sí, mi celular me habla. Entonces realmente muchas veces los progres usan falacias temporales para justificar la barbarie porque su noción de progreso es que no haya verdad, que no hay objetividad, que todo es relativo. Entonces la vida también, ay, justo me pidió unirse, a ver, justo me pidió unirse Luis y no le pude, a ver si lo encuentro. Entonces, en ese sentido es tan importante que, a ver, aquí está. Es tan importante tener conversaciones como estas. De hecho, cuando se habla del tema de la legalización del aborto en caso de violación, que creo que es la postura más difícil de defender, yo les digo, atrévanse a ver a los ojos a alguien que fue concebido en tales condiciones y díganles, ustedes deberían estar muertos, porque realmente no se aborta algo, se aborta alguien. Entonces aquí tenemos hoy, hola, bienvenido de vuelta Luis. Hola, ¿me escuchas de nuevo? Sí, sí, Disculpa la interrupción, no sé qué pasó acá con mi teléfono, la verdad he cambiado de aparato, ya estamos acá. ya le No sé en qué informaron. parte me quedé para retomar. No, no se preocupe. Entonces la primera pregunta era, a ver, perdónenme un momento. A ver, yo Sobre también cómo tengo... me sentía yo en la sociedad, con una sociedad que promueve la zamacueca, digamos así, ¿no? Sería, ¿cómo es el mundo para una persona con discapacidad cuando hay un discurso que llama derecho matar al imperfecto? Claro, o sea, uno se siente en una sociedad ajena, es como si yo fuese extranjero, como si yo fuese un extranjero en un mundo totalmente ajeno y que me rechaza. O sea, haré un paralelo, es como si yo llego a un país donde soy malvenido. Así se sienten las personas con discapacidades. No sé si me captas. Sí, sí, absolutamente. Gracias por la Y te hablaba, analogía. pues, cómo se han prostituido conceptos, todo, iniciando por el concepto de la vida, ¿no? O sea, hay una estafa de la vida humana, una estafa conceptual revolucionaria desde la Revolución Contrafrancesa, y en nombre de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad, por el contrario, se ha pisoteado lo más elemental del concepto de la procreación y de la vida, ¿no? Y en ese contexto nos sentimos nosotros como hipócritamente, supuestamente bienvenidos, pero nada más, ¿no? Absolutamente, totalmente de acuerdo con usted. Y en ese sentido, haciendo hincapié en esa misma pregunta, también pasa algo. Por ejemplo, hay una, se llama síndrome de San Filipo, que es, no sé si califica como trastorno o enfermedad, pero en la ecografía el niño está bien, hasta el cuarto año de vida está bien, pero a partir del cuarto año pierde la facultad de hablar y paulatinamente pierde la facultad de caminar. Y Ujú. pocos son los que viven después de los 14 años. Entonces, si normalizamos una sociedad donde las personas, digamos, el vientre pasa a ser como un catálogo donde en la ecografía decimos, este sí, este no. Si esto se valida
¿hay un límite? Digamos, pongo el ejemplo de San Filipo, que nacen bien y son ya después de años. O sea, ¿qué determina quién es perfecto, imperfecto, quién tiene derecho a vivir? Yo creo que ese es un tema pues que no tendría lugar, o sea, no hay por qué determinar la vida humana a partir de una condición temporal, porque, bueno, yo pienso que la vida es trascendente y el que viene a este mundo viene a algo, no viene por gusto, por insignificante, entre comillas, que sea. Todos tenemos una misión en esta vida y nadie puede ser, a nadie se le puede negar la visa a este mundo, ¿entiendes la analogía? O sea, este mundo no es para negarle la visa a nadie, sino por el contrario, para darle la bienvenida a todos los que por alguna razón estamos aquí para vivir en sociedad, no aislados. O sea, nadie viene a vivir aislado ni a ser descartado porque supuestamente no puede producir. El problema acá de fondo es que hay gente que piensa que las personas con discapacidad somos fuerzas de trabajo sin fuerza. Ahí comienza en parte el egoísmo que hace que algunos señalen tú sí, tú no. Está mal, ¿no? Entonces, Entonces, lo que está diciendo es que es un enfoque materialista. obvia, es que todo es materialismo. Si nos vamos a desconectar del factor trascendencia humana que implica lo que tú dijiste en un comienzo, materia y espíritu, si nos vamos a desconectar de eso, caemos a, yo no solo diría materialismo, sufrimos un materialitis filosófica, ¿no? O una materiosofía, que ya está cerca a la basofia del pensamiento, ¿no? Claro, entonces en ese sentido, por ejemplo, es muy común en el ideario progresista rechazar el consumismo en teoría. Y se habla mucho de la cultura del descarte, por ejemplo, que la obsolencia programada, que llaman. Em, ¿Esto no sería contradictorio con tratar a la vida de esa manera? ¿O cómo cohesionarías que convivan estas dos posturas de rechazar el consumo de productos, pero promover la descartabilidad de las personas? Es que hay una especie de descarte selectivo. Yo lo que no me gusta, lo que no me interesa, lo que no me va a producir, lo que no me negocio, lo boto a la basura. Lo que sí me va bien, bienvenido sea, bienvenido sea. Ahí viene eso de, no, el mismo progreso, no hay nada más retrógrada que los que se dicen progresistas. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Igual, no hay nada más no hay nada más excluyente o excluidores que los que andan gritando viva la inclusión, viva la inclusión. Es el doble lenguaje que por si acaso no fue Orwell el que lo inventó, él lo habrá sistematizado. Pero el viejo doble lenguaje es tan antiguo como el egoísmo y es revolucionario. Ellos son de la boca para afuera, no al descarte, pero son los primeros descartistas que existen. Son los primeros cataloguistas, ¿no? Los primeros consumidores exquisitos que escogen qué llevan y qué no llevan del escaparate. Y quieren poner la vida humana en el escaparate, lo cual es inadmisible. Acá estoy pensando en el tango Cambalache. Ellos quieren poner la vida humana como si fuese un jabón para la ropa más, entre comillas, ¿no? Fue muy gráfico tu ejemplo. Y justamente hablando de descartismo, imposible no pensar en Descartes, ¿no? En el filósofo francés de estos tiempos revolucionarios. Él tiene la famosa frase, pienso, luego existo. Y a mí me gusta llamarlos socioliberales, de hecho es un concepto filosófico real, que justamente son descendientes de esta ideología política revolucionaria que tú bien mencionas. Entonces, como son iluministas, alegan que lo que le da valor a la vida humana es la capacidad de pensar y razonar, y bajo este argumento dicen que hasta no desarrollar capacidades cognitivas somos descartables. ¿Qué opinas? Entre comillas, qué bonito. No, mira, eso es una insolencia al entendimiento humano, o sea, y es una actitud de barbarie pseudoacadémica, incluso diría yo. Lo que pasa es que la barbarie se ha puesto pantalones largos, se ha puesto corbata académica, se ha querido poner sombrero luminoso, y vuelvo a lo que decía antes, no hay nada más oscuro que aquello que se llama luz, en este mundo de tanta tecnología y de tan, no necesariamente y de tanto avance, ¿eh? Porque hoy, en esta época, estamos viviendo la época del descarte del monte Taijeto. Lo que pasa es que el monte Taijeto hoy día es tecnológico.
Pero el monte Taygeto hoy se sigue dando con la vieja Grecia, hoy se está echando por el monte a, en fin, a los más indefensos, ¿no? Supongo que estás haciendo una alegoría del antiguo Esparta, ¿no? Efectivamente, así es, así es. Aprovecho y hago un paréntesis. En la antigua Esparta se arrojaba por un acantilado, por el monte que menciona Luis, justamente a los niños que no nacían perfectos, que tenían algún perfecto en el sentido anatómico, que les faltaba alguna parte, que no estaban completos. Pero esto solo pasaba con los varones. Dato muy importante. Justamente lo que hacía alusión Luis es al utilitarismo. Entonces, tomar esta Claro. visión materialista del ser humano, pero eso solo aplicaba a los varones, no aplicaba a Ujú. las niñas. Las niñas del antiguo Esparta, tengan lo que tengan o les falte lo que les falte, no eran arrojadas por un acantilado. Solo hago Vuelvo a lo ese mismo, que los hombres paréntesis. éramos vistos como, los hombres eran vistos como fuerza de producción sin fuerza. Entonces, chau, no me sirves, adiós, al monte. Eso tiene su Exactamente. versión moderna, eso tiene su versión moderna ahora, solo que bien escondida, como decimos, bien solapa, bien encaletada, así bien escondidita, claro. Claro, no, y vale decirlo precisamente porque como usted mismo decía, estas ideologías se correlacionan y son la misma a la final. Y justamente hay esta victimización hacia la mujer y eso es lo que valida que como ella ha sido perjudicada históricamente para compensar, para mejorar su producción, debe sacrificar su reproducción, ¿no? Para poder ser igual al varón, entre comillas. Entonces, en ese sentido, el caso del antiguo Esparta nos muestra que no es así. O sea, incluso en esta época premoderna, ya sucedía que al hombre, macho, varón, se lo descartaba precisamente porque su función era producir. Entonces, bueno, y ya lo dijiste brevemente, pero lo sintetizo y te vuelvo a reiterar. Es contradictorio hablar de inclusión cuando abiertamente se excluye al no nacido, abro paréntesis, más si tiene discapacidad. Por supuesto que es contradictorio y es sinvergüenza en el sentido, es una estafa. Para mí eso es estafar, incluso diría yo, la buena fe de lo que yo llamo los militontos, ¿no? O sea, por ejemplo, los militontos progresistas que sudan, transpiran, se emocionan porque arriba la vida, Black Lives Matter, no sé cuánto, pero esos son utilizados pues emocionalmente por los que en el fondo se ríen de la inclusión, se ríen de la inclusión porque son los primeros exclusionistas. Ellos son exclusionistas en realidad, selectistas de lo que le conviene toman. Es como si tú vas a la carnicería y tomas lo que te conviene. Y lo demás lo botas lo comercializas a la mala, ¿no? El tráfico de, bueno, de papas y camotes, por no usar otra palabra. ¿Entiendes, no? Para nuestros, para las personas que nos ven en otros países, el camote es lo que en Uruguay se llama boñato Ah, claro. y en Argentina es batata. Ah, no, claro, es que estoy hablando figurativamente para no ponerte en fin. Y más No, bien espero está estar bien. agarrando, como esto es en familia, espero estar agarrando bien la cámara, no me voy a poner yo demasiado de costado. Y así conversamos. No, está bien ubicada. Simplemente aclaro porque cuando anuncié el programa, algunas personas me contactaron de Uruguay en Argentina. Entonces tengo la gentileza de hacer esa pequeña No, traducción. pero me parece perfecto, perfecto, me parece perfecto. Y por si acaso, Yo, en los países vecinos de Ecuador y Perú se dice camote. camote, camote, Tenemos parecito eso de rico. parecido. Algunas cosas tenemos Ujú. parecido. Tenemos Entonces, ceviche. bueno, tenemos ceviche, pero es diferente. Sí, 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 sí. Es Y no más por eso colonial el peruano. no por eso vamos a excluir el ceviche, no nos vamos a descartar el ceviche. Sí. Ay, qué rico que es. No. Entonces, Y el se tema, iba. pues, como tú ves, el tema de la discapacidad tiene que ver con lo actual. Estamos pisando tierra con lo que es familia, propiedad, libertad. Eso no es ajeno. O sea, la discapacidad no es un tema de extraterrestres, ni es un tema solamente del día de la Teletón, ¿no? Es un tema que tiene que estar vigente en la política, en la gestión pública, en lo económico, en lo cultural. Por eso te agradezco mucho. No, de nada, absolutamente. Y tú hablabas, bueno, voy alternando el tú y el usted. No, El usted por respeto y por cariño.
o lo hace por periodísticamente hablando de usted. Entonces, sobre el tema de que usted bien aclaró de George Orwell, que no, él lo sistematizó, yo muchas veces lo adjudico a Hegel mediante la dialéctica de la contradicción, pero percibo que usted Interesante. lo vincula más a la Revolución Francesa o a qué tiempo revolucionario se refiere. No, es que a ver, debe haber habido alguna aproximación empírica al doble hablar. Cuando yo era chiquito yo jugaba al sí es no y no es sí, para tomarle el pelo a mis hermanos, ¿no? O sea, hay una versión, digamos, empírica, rupestre del sí, no, no, sí. Pero sí tiene razón cuando hablas el doble lenguaje puede ser un poco la tesis y antítesis de una afirmación ya más elaborada, y bueno, Orwell la sistematiza y todo, incluso su ensayo, su 1984, termina con un ensayo, él habla un poquito acerca de eso, ¿no? Pero sí, tiene que ver con la dialéctica tal vez, si no con la fenomenología, pero sí con el ritmo de la dialéctica fenomenológica en la cual el sí pasa a no y el no así en un proceso de dinámica evolutiva, ¿no? De cambio. Claro, y usted justo hablaba de esto de liberté, egalité, ¿no? Libertad e Claro. igualdad. Es un poco contradictorio porque o somos libres o somos iguales, porque si podemos elegir, vamos a ser diferentes. Y yo no sé, usted me dirá, eh, yo estoy viendo más que otra cosa que hoy estamos viviendo una renovación de la Revolución Francesa. Y justamente era la consigna liberté, égalité, fraternité. Y ahora mediante el feminismo tenemos el tema de la sororidad. ¿Usted ve paralelos de ahí o es un poco disparatado? Lo que yo veo es que hay una revolución permanente. O Uh -huh. sea, hay una revolución desde la francesa, hay una revolución permanente que busca dinamitar a la civilización occidental. Y ojo, entre paréntesis, que busca dinamitar a lo hispano, porque lo hispano es la reserva histórica que queda. Dios no quiera que pueda ocurrir lo que uno se estima que puede ocurrir incluso, bueno, en los Estados Unidos. Lo que queda es Hispania, vamos a decir así. Quedamos nosotros, los españoles de allá y los españoles de acá. Entonces hay una revolución permanente que no puede vivir si no es revolucionando para así ver si así nos empujan al abismo, ¿no? A los que quedamos de la civilización católico-cristiana, ¿no? Gracias, mil gracias por decirlo. Le cuento que mientras usted lo decía, yo estaba haciendo corazoncitos en pantalla con la mano. Házmelo mentalmente que le mando un beso a tu corazón. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Otro día haremos. Yo no sé hacer gestos, o sea, no sé cómo mandar un beso. Ok, yo lo hice con la mano, así que lo hice Está bien, rústicamente. Lo que usted está dice bien. es súper valioso, más tratándose, nada es casual. Usted en Perú, yo en Ecuador. Más o menos una década antes de la llegada de Colón a lo que es hoy Hispanoamérica, encontraron en la frontera de lo que es hoy Perú y Ecuador más de 120 cuerpos de niños que fueron sacrificados Así en un es. ritual para no hacer enojar al planeta, es decir, contra el cambio climático. Lo que usted hablaba de lo retrógrada y este tema de la hispanidad y de la última reserva civilizatoria, el hecho que hace 500 años justamente haya habido el último vestigio de sacrificio masivo y nada menos que de niños, ¿no? Justamente en la frontera de nuestros países. ¿Qué está Ujú. pasando hoy? ¿Qué paralelos puede encontrar? ¿Es análogo hablar de sacrificios humanos en este tema? ¿Es Sí. análogo encontrar el paralelo con Mm. el cambio climático, el hecho que el pañuelo es verde? ¿Usted encuentra estos paralelos? Si viajásemos en el tiempo, 500 años antes, nos vamos a encontrar con una especie de Pizzagate precolombino, ¿entiendes? Hay un Pizzagate precolombino. Ok. Es que todo da vueltas, o sea, nada es nuevo bajo el sol, decía entre otros Mario Bunge, no sé si eso, bueno, en fin, todo bajo el sol, todo se repite, todo se repite. Entonces, en ese sentido, nosotros como hispanos, que compartimos una misma lengua a lo largo de todo un continente y también en ultramar, ¿cuál es nuestro rol cívico y moral
frente a lo que sucede. Mira, lo voy a decir en forma así coloquial. Nuestro rol ahorita es dejarnos de tonterías, por no decir otra cosa. Dejémonos de tonterías, dejemos de hacerle barra a fulano o a mengano allá en los Estados Unidos o donde quiera. Miremos nuestro propio proceso, vamos a juntarnos y hacer la nuestra. La nuestra en el sentido, vamos a hacer un mercado común, vamos a ponerle valor agregado a nuestra lengua, valor agregado a nuestra cultura, valor agregado a nuestro propio pensamiento social. Vamos a discutir y vamos a llegar a acuerdos y vamos a promover la vida y lo que es nuestro en sí, afuera de toda leyenda negra y sucia, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y No, le agradezco. incluyendo no con palabritas, no palabras, 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 sino incluyendo en hechos. O sea, que la inclusión se traduzca en fruto, no en mesas de trabajo, en fórums, en seminarios, mesas triangulares, mesas redondas, el saludo al día del discapacitado, al no discapacitado, al más o menos discapacitado. Esas son tonterías, eufemismos asquerosos. Perdona que lo diga así, pero a veces a mí me encanta la comunicación, me encanta hablar y estoy dispuesto a hablar siempre que los amigos me busquen y a veces me pongo un poco entusiasta, porque digo, basta de tonterías, vamos a espanear. Me gusta inventar el neologismo, vamos a espanearnos de una vez. La misma España peninsular nos está reclamando a gritos. Nosotros vamos a tener que voltear la rueda y vamos a tener que ir allá a darles una mano de repente, ahorita. Absolutamente, gracias, ¿no? Gracias por ese casi un grito de guerra. No, sí, ahora España, Santiago y España ahora, ¿no? Un poco se repite. Nos falta un Santiago espiritual, que sí lo podemos tener acá, pero falta ese grito de Santiago arriba a España, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de hecho, bueno, sí, lo que dice, que España, por ejemplo, fue el freno del Islam. Así es. Del islamismo más que del Islam, porque justamente, bueno, hay corrientes y ¿Por tal, qué pero es crees tú? justamente... Mira qué lindo hablar de esos temas. Estamos hablando de la discapacidad y sin dejar de hablar de la discapacidad, estamos hablando de esto. Me imagino estar viendo a España con una soga al cuello. Quieren ahorcar a España. No es casual, pues, no es casual. Tienen que ahorcar a España porque si no, no pasan. No pasan. Si está España ahí, no pasan. Porque es el Ese es, puente hacia Europa. así es el puente hasta Europa y es la reserva histórico-moral. España no muere. Vive a través de nosotros. Así En es, eso pero la estoy quieren matar. 100% de La quieren acuerdo matar. y me encanta que lo diga con esa pasión. Y en ese sentido, lo que manifiesta tiene una significancia mucho más profunda. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en las presentaciones hablar un poco de la postura. Ahora estoy un poco agachada por un tema de visibilidad, pero nuestra postura, tanto física como ideológica, habla mucho de nuestro amor propio. Sí. Entonces, un pueblo avergonzado de su origen va a buscar validación en lo externo, en lo Así es. exógeno, y Ujú. justamente en estas contradicciones que usted venía hablando, encuentra no en la lógica, sino en la sensibilidad, o mejor dicho, la sensiblería. Dice Ajá. que no le importa lo de afuera, pero necesita ser validado constantemente. Claro, pero ¿Qué? si yo comparo mucho la ideología con la música. Bueno, a mí me encanta la música. Estas ideologiitas que vienen es como cuando se pone de moda el New Wave o cuando se pone de moda el techno o cuando se pone de moda la música indie, o sea, los nenes de nuestras universidades, los progres, que no necesariamente son proletarios, fíjate, ¿ah? Los progres no necesariamente son proletarios. Y ellos son los que traen de Europa la ondita bueno, de la ideología de tal o cual cosa. Si tú no quieres, no la menciono, sino sí. No, ¿quién trajo la ideología es que yo me siento caballito y voy a ser caballito? Esto no es cosa de nuestro pueblo. Esa es cosa de gente que viene de afuera con la ondita y que, o sea, si no estoy de acuerdo con eso, no soy nada. No lo dicen, ¿no? Pero ellos, para autocomplacerse, están ahí. Están ahí sintiéndose, según ellos, disque de moda, ¿no? La onda, o sea, a veces estoy con la onda, ya soy progre, me siento caballito, me siento tortuga, así que me reconozca el Jurado Nacional de Elecciones. Tengo que sacar mi DNI como tortuguita, porque yo soy de avanzada. Así es la cosa. Y es ridículo. Comparto 100% con usted. Y muy importante que lo diga, porque es justamente esta ausencia de amor propio, tanto de tu especie como de tu civilización, como de tu sexo, como de tu origen en todas sus formas. Esta cosa de
esta misantropía. Y en ese Ujú. sentido, Chesterton, el gran filósofo, El decía, gran, ¿qué tremendo cosa? Chester. El ¿Qué? tremendo Chesterton, claro. El tremendo, claro. Él decía, donde hay adoración animal, hay sacrificio humano. Y él ni siquiera hablaba del ABORTO, él hablaba desde la historia antigua, en el antiguo Egipto, en todo el curso de la humanidad, cuando ha habido adoración animal, ha habido sacrificio humano. Y en ese sentido usted decía que la historia es cíclica, que nada es nuevo. Entonces, No. ¿cómo ve este culto por lo animal al punto que hay personas que se identifican con animales? ¿Ve esta correlación, esta deshumanización? Sí, lo que pasa es que yo creo que en el mundo ha habido una especie de proceso civilizatorio trunco, trunco por intereses de grupos que quieren dominar al mundo y que no les interesa que este mundo llegue al bienestar, porque si no, se hubiera desarrollado, por ejemplo, la energía nuclear, se hubiera hecho por realmente satisfacer el problema de alimentación. Acá no, acá le echan la culpa al pueblo, no, entonces hay que reducir pueblo, y ahí viene la zamacueca, ¿no? Hay que echar a la basura a los discapacitaditos, entonces, esos sobran, los viejos sobran, bótenlos. No, eso no, tiene que ser menos para que todos dicen, comamos mejor, que no me garantiza, o sea, si ahorita fuéramos 500 millones de personas, a mí no me garantiza que vamos a comer mejor. Es como cuando decían, vamos a repartir la riqueza para que todo, falso, pues cuando repartes riqueza no repartes nada, te quedas tú. O sea, ese es el maquiavelismo, ¿no? Yo voy a resolver, yo me voy a hacer rico con tu pobreza. Es un poco el problema, la idea de los revolucionarios, ¿no? Justo están diciendo en comentarios, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en ese Sí. sentido hago un pequeño paréntesis. Recomiendo mucho, hay una película que están dando ahora, se llama Mr. Jones, que es precisamente sobre la complicidad de los grandes medios durante el tiempo de la Unión Soviética, que silenciaron la masacre en Ucrania, que mataron Claro. de hambre a 7 millones de personas. Y comúnmente se recomienda mucho no comer, no ver películas mientras se come. Bueno, si van a ver una película sobre la Unión Soviética, por favor no coman. Yo aproveché mi almuerzo para ver la película y nunca en mi vida me he sentido tan mal, porque precisamente Holodomor significa hambruna artificial Ujú, y yo estaba claro. comiendo. Y Y tuve que algo sacarme que, la comida de la boca porque me puse a llorar. Y lo digo, perdón que te interrumpa, precisamente no, porque en la Unión Soviética, que fue el primer estado socialista de la humanidad, eh, como Ucrania era el sector más productivo de este compendio de 15 naciones, expropiaron todo el grano y te condenaban a cosechar, pero tú no podías comer. Entonces, ujú, 7 millones de ucranianos murieron de hambre. Y por eso yo vi la película ingenuamente, yo sabía de qué se trata la historia, pero no sabía que iba a ser tan crudo. Entonces, en la primera escena que veo a un hombre morir literalmente del hambre y niños lanzarse a comer cáscaras de mandarina, la cáscara. La película se ujú. llama Mr. Jones. De hecho, me tomé una foto de los ojos llenos de lágrimas y tapándome la boca porque no sabía si regurgitar la comida o qué, perdón que sea tan explícito, pero No, no, fue no, de las no. cosas más grotescas que viví, pero por mí misma, porque dije, ¿cómo voy a comer? O sea, fue como, pero claro, en estos tiempos que vivimos, que justamente tomas tu hora de almuerzo y comes, no disfrutas la experiencia de comer, sino casi como un trámite. Bueno, mientras hago el almuerzo, veo, y bueno, fue chocante. Y lo digo precisamente por el tema de la redistribución de la riqueza que mencionas. En la Unión Soviética intentaron hacerlo quitándole el grano a Ucrania y mataron a 7 millones de hambre con Stalin, 5 millones de hambre con Lenin. Entonces, hago solo esa pequeña acotación. Y sin embargo, mira cómo es bueno, no sé qué término usar, sin embargo, ese régimen se ha vendido, se ha propagandizado, se ha marketeado en términos así mercantilistas, se ha marketeado como la maravilla, en realidad se ha hecho un fetiche de la mercancía ideológica en cuanto a la Unión Soviética, como en cuanto a Cuba, como en cuanto al régimen chavista, ¿no? O sea, yo pienso, caray, ojalá algún día se pueda llevar al cine la tragedia del pueblo de Venezuela, ¿no? O sea, lo que pasa es que no hay dinero para eso, lamentablemente. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, las personas que tienen
Bueno, el término discapacidad en sí genera mucha incomodidad si es lo Yo lo adecuado. cuestiono, yo lo ¿Cómo? cuestiono, pero no por una cuestión sensiblera. Lo cuestiono porque lo que pasa es que yo tenía alguna idea sobre eso. O sea, para mí es un problema de salud, pero ya en algún momento hablaremos, no quiero desviarte de eso. No lo No, no, cuestiono al por ponerme a contrario, la para mí es defensiva. importante más usted con su conocimiento que diga cuál es la forma adecuada, porque yo confío en su buen criterio. Mira, no, es que justamente eso quiero que sea mi aporte, ¿no? No es una protesta. ¿Por qué usan discapacidad? No. Discapacidad es un eufemismo. La falta de vista a mí me pone en una condición de incapacidad, lo digo abiertamente, si me permite la expresión a calzón quitado, es incapacidad. Ahora, claro, no se trata de maltratar a alguien y decirle, oye, incapaz, no. Pero tampoco vayamos al eufemismo para dejar de pisar tierra. Es un problema de salud. La falta de vista implica una disfuncionalidad biológica orgánica que trae consecuencias de compensaciones de salud. La salud es biológica, psicológica y ambiental, como tú sabes. Entonces, una persona que no ve o una persona que no escucha o una persona que no puede caminar tiene problemas de salud. Sí, problemas, no lo neguemos. Que podemos salir adelante, sí, pero para salir adelante no hay que dejar de ver digamos, la magnitud de las implicaciones que sí existen. La discapacidad es un eufemismo que forma parte de todo, pero mira cómo es la ironía, toda una convención jurídica de los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. ¿Para qué sirve eso ahora? Eso es puro bla, 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 saludo a la bandera. Existe la convención, pero eso es como la convención de niños. ¿Y qué pasa con los niños? Hemos estado hablando de lo que pasa con los niños, se les sigue echando por el monte Taijeto. O sea, ¿para qué sirven esas convenciones? Para rellenarnos de eufemismos, discapacidad y nada más. Por eso yo discrepo del tema de discapacidad, que incluso se reconoce en la misma convención que está en un proceso de evolución. Algunas llamaban personas impedidas, minusválidas, ahora personas con discapacidad. No, en realidad somos personas con problemas, hay que reconocerlo. No somos una comunidad de anhelos que queremos traficar como derechos, no, porque hay gente que cree que sus anhelos son derechos. No, pues, somos una persona con una problemática concreta que sí tenemos derechos ajustados al derecho natural, a ese derecho natural del cual hablaba el también gran pensador Carlos Alberto Saccheri, el argentino, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero Claro. justamente te preguntaba cuál consideras es el término adecuado, precisamente porque en los países que mencionaste, donde hay escasez de recursos, supongo yo, debe ser mucho más complejo convivir con una incapacidad o un problema de salud, porque como usted dijo, es temporal. De hecho, hay unos que se pueden superar, otros que no, pero en general, en todo caso, puede, si bien no curarse o superarse, puede ser más llevadero. Entonces, en un país donde el sistema político-económico no permite la prosperidad, va a ser mucho más limitado y sobre todo donde los ciudadanos son más dependientes del Estado. Y en ese sentido, su organización, Familia para el Desarrollo, ¿por qué es importante en ese sentido? Justamente el rol de la familia y la capacidad de la persona y la no dependencia del Estado como Por, sendero hacia la dignidad. la familia es la piedra angular en este caso. Si no hay integración en la familia, por eso hablamos, ¿no? Si la familia no se da la inclusión, lo demás es bla, bla, bla. A mí me hablan de educación inclusiva, por ejemplo. Mira, este es un temón, ¿no? Es un tema para darle un montón de tiempo. La educación inclusiva es una forma, puede sonar cruda porque se puso de moda y todo el mundo inclusiva, inclusiva, educación inclusiva. Esto no es sino una forma de zafarse del bulto. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a educar a un niño que no ve arrimándolo a 50 niños que sí ven, con un profesor que escribe en la pizarra y que tiene que explicarle a 50 y que no se va a poder distraer para explicarle a uno. Y yo lo he pasado, yo no puedo entender igual al mismo ritmo que entienden los que ven. Esa es la verdad, aunque a mí no me gustase, esa es la verdad. Entonces, si la primera piedra de toque de inclusión se da en la familia, ahí es donde se va a comenzar a formar en forma personalizada al niño con discapacidad, vamos a decir al niño que no ve, al niño que necesita ayuda, en la familia se la van a dar. Y de ahí se va a ir proyectando a los diversos grupos intermedios de la sociedad. Si no se da la integración en la familia, lo demás es pedirle peras al olmo. Por eso yo apunto a la familia,
porque de ahí va a venir el municipio, y es la familia la que tiene que orientar al municipio. Si no, la gestión pública en el municipio sin conocimiento también es puro cuento. O sea, el municipio tiene que saber, tiene que tener conocimiento para hacer una gestión pública, una gestión institucional eh, eficiente en cuanto a la persona con discapacidad. Por eso la familia es fundamental. Y yo te cuento algo, no sé si me estoy enseñando en la respuesta a la No, pregunta, pero adelante, adelante. una vez yo trabajaba en una municipalidad y hacía entrevistas para un blog de emprendimiento y me tocó cubrir una familia muy interesante. Había una hermana que tenía bueno, una chica, para no ser redundante, tenía una hermana con síndrome de Down, por decirlo, ¿no? Más o menos. Ella dijo, ¿cómo le doy trabajo a mi hermana? ¿Sabes lo que hizo? Agarró una camioneta y se fue a una esquina, bueno, con permisos y todo, ¿no? Y comenzó a vender empanadas en una esquina. Y la hermana comenzó a trabajar en su casa como parte de la repartición social del trabajo, que teóricamente se habla, ¿no? De Ricardo, Dios mío. La repartición social del trabajo se da en la familia. Ahí, por ejemplo, ahí se puede poner en práctica eso de la repartición social, dándole a la persona con discapacidad lo que ella puede hacer. ¿Qué puedes hacer tú? Envolver los productos ya, contestar el teléfono para tomar los pedidos ya. Entonces, en la familia todos somos útiles. Bueno, comenzó con una camioneta, después la familia tuvo 2 camionetas para vender empanadas. ¿Te das cuenta? Porque Maravilloso. De hecho, Karl Marx, el ideólogo del socialismo científico, en su obra La ideología alemana, él planteaba que el germen de la distribución del trabajo, que es lo que impera en el libre mercado, nace en la familia. Y por eso y no es que está equivocado. ajá, por eso es que el manifiesto comunista llama abiertamente a la abolición de la familia, Claro, precisamente porque porque entienden que ahí es donde nace la iniciativa privada, donde y ahí empieza la nace la división de propiedad. las tareas. ¿Qué cosa? Ahí nace la iniciativa, nace la propiedad, nace el deseo de tener yo lo mío, porque yo tengo derecho a tener lo mío, sin quitarte lo tuyo. Yo tengo derecho a tener un kiosco, después 2 kioscos, y ojalá mañana 1 y 2 empresas, siempre y cuando yo no quiera ser el monopolio de la ciudad. O sea, mientras yo no quiera ser el papá de la economía, o sea, yo no te tengo por qué cerrar a ti el camino. Si yo tengo 2 kioscos, tú ten 4 y vas a ver, yo mañana te pongo uno al costado. Pero todo en una sana competencia, los dos vamos a dar trabajo a varios, ¿sí o no? Incluyendo a personas con discapacidad. Totalmente. Bueno, ni ahora nos queda mucho tiempo, así que te hago la última pregunta. Las que Eh, dices. la principal justificación para el Ya. ABORTO es la empatía. ¿Cuál es la verdadera empatía? ¿Qué se entiende por empatía? Te fuerzo la pregunta, ¿no? ¿Qué entienden por empatía? Digo yo, ¿no? Para ver. O sea, te pregunto, ¿cómo entienden la empatía? No porque no lo sepa, ¿no? Pero ¿qué dirías tú al respecto? Pues en principio, la empatía es la capacidad de sentir el dolor del otro y poder entender su experiencia. Mira, el dolor es único e irrepetible. Quien me diga, yo estoy de acuerdo con que te cortes el pelo porque me duele como a ti el pelo largo, te está pasando la mano para hablarte bonito y a ver si va a estar contigo después de. O sea, tú has oído hablar de gente, ¿no? A la sesión de pedicure, pero si te duelen las patitas, después no cuentes conmigo. Eso pasa, ¿sí o no? Sí, Ya. Es puro bla, bla, bla. Cualquier cosa que te digan, que nos digan, ¿no? Yo estoy contigo en el dolor, hermanos. Así, si tu dolor es mi negocio, ahí estoy. Pero si no, arréglatelas tú mismo. Ahí está el asunto. de mi negocio. Bueno, Claro. justo ya estamos en la última parte. Bueno, alguien pregunta de qué se trata el tema. Estamos justamente hablando sobre cómo en una sociedad que normaliza el ABORTO se excluye al discapacitado. De hecho, en Ecuador, el año pasado se intentó legalizar esta práctica en caso de violación o en caso de malformación fetal. Y una de Mm, las cláusulas era que no haya que denunciar al violador. Es decir, ¿qué? condenar a pena de muerte al inocente y dejar en libertad al delincuente. Y ¿Te en das el cuenta tema el de... doble sentido? La dialéctica, pero yo voy a decir, perdona que lo diga, la dialéctica maldita. Sí, está bien.
Perdóname, ¿eh? No, no, está bien. Entonces, bueno, hago esos dos paralelos precisamente porque el otro era el desarrollo fetal incompleto u obstruido. Ujú, Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la espina bífida ya puede ser operada intrauterinamente. Entonces, estas ujú, prácticas, en lugar de hacer que la ciencia avance hacia sanar y curar, quieren usar la ciencia hacia finiquitar y dañar. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinas frente a eso? Porque tú dices que no es tanto discapacidad, sino un tema de salud. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema de salud se usa en lugar de sanar para matar? claro, porque es parte de todo un planeamiento, un planteamiento de genocidio. O sea, yo lo pienso así, mira, hay grupos que tienen el proyecto de dominar el mundo a punta de bajarse a la población, o sea, de reducir población a punta de machete tecnológico, le hace procedimientos de salud, salud reproductiva, mira los eufemismos, salud reproductiva, salud inclusiva, salud responsable, ahí está pues, cómo han prostituido el término salud incluso. De acuerdo. Bueno, la última pregunta sería, bueno, no es tanto una pregunta, sino una exclamación, no sé si estás al tanto, pero el gremio de actrices argentinas que precisamente lideraron la iniciativa de la legalización del ABO-RTO, Ujú, ujú, están pidiendo públicamente subsidios, porque se dicen, en la cuarentena están sin trabajo. Entonces, por un lado, el feminismo que dice empoderarnos trata a la feminidad como incapacidad y dicen mm, luchar contra el patriarcado, pero utilizan a papá Estado para bueno, ser mantenidas. Entonces, bueno, justamente, de hecho, conocí a un chico que estudió, no era sociología, sino trabajo social, que él también no podía ver ya, y decía, o sea, que él en jerarquía de incapacidad, él al ser varón estaba en un rango mayor a la mujer, es decir, una mujer en pleno uso de sus facultades era considerada con mayor incapacidad que un varón. Entonces, ¿qué dices frente a un reclamo como este? Y si puedes, cuéntanos tu propia experiencia personal en cuarentena y de paso un par de recomendaciones. bueno, mira, primero lo que las chicocas esas dicen, chicocas así de broma, les chiques, esos chiques son unos sinvergüenzas, unos caresdures. Ujú. Porque yo, por ejemplo, yo no solo yo no hablo por mí, hablo de mi, vuelvo al tema hispano, millones de españoles americanos nos hemos quedado sin trabajo, sin chamba por esta cuarentena, y yo no estoy llorando, pero sí, yo invito a unirnos porque la Convención de las Naciones Unidas tiene que darnos un tratamiento humanitario en tiempo de guerra. Estamos en guerra, y no una guerra metafórica contra el COVID. Estamos en una guerra contra poderes internacionales que quieren desaparecer a media humanidad, por así decirlo. Bueno, yo no estoy en condición de disminuido porque tengo senos o porque me sale el pelo largo, no. Yo estoy en condición de disminuido porque la falta de la vista es la falta de la vista y es difícil conseguir trabajo en una sociedad en la que hay prejuicios, mitos y leyendas, lo que tú preguntabas. O sea, yo tengo que luchar contra 1.000 prejuicios de gente que a mí me ha parado a veces en la puerta de un trabajo, disculpe, usted no va a poder hacer esto, así que no postule. A mí me han parado, ¿ah? Y no ahora, no en cuarentena. A mí me han parado gente que no es profesional como yo. El portero me ha dicho, no, sabe que no, porque no, usted no va a poder hacer eso. A mí me da una impotencia, mira, no hablo de esto porque no quiero dar pena, y me da indignación, no quiero dar pena. Estamos hablando en un nivel académico, filosófico, pero ya que tocas el tema, cosa que te agradezco, me da impotencia ver que hay gente cara dura que pide cosas que nosotros no necesariamente pedimos y que sí, pues sí deberíamos pedir. Así que amigos hispanoamericanos con discapacidad, unidos, como diría, ¿no? Discapacitados unidos. Tenemos que unirnos con los no discapacitados también, con los providas, con la gente que cree en la propiedad privada, con la gente que no es progresista de la boca para afuera, iba a decir, con los que no son progresistas del hocico para afuera, sino que sí apuestan por el progreso, por el progreso, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, ha sido muy enaltecedor hablar contigo porque realmente uno, todas las dificultades que puedes llegar a tener, no se
no se compara, es lo que hablamos de prejuicio, o sea, te prejuzgaron, no vieron que tienes tremenda formación, eres un gran comunicador y de repente, bueno, porque no ve y yo, por ejemplo, soy muy despistada, tengo pleno uso de mis facultades, pero soy como Dory de Buscando a Nemo. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Dónde era? Me olvidé. Yo solamente quiero agregar una cosita, no sé cuánto. A mí muchas veces me han llevado a las universidades a preguntarme, ¿cómo te vistes? ¿Y cómo te enamoraste? ¿Y cómo sabes cómo es? Oye, ¿sabes qué? Esas son estúpidas. Gracias a ti, porque tú me estás permitiendo hablar de cosas más profundas, de cosas de la vida, no de tonterías superfluas, de cómo me pongo los lentes, cómo me quito la mascarilla, esas son tonterías. Por eso, mil veces gracias por darme la oportunidad de hacerme llegar a tu gente, y yo me ofrezco, si quieren seguir hablando de estos temas, por favor, mediante tuyo, que no se sientan cortos a preguntarme lo impreguntable, porque para eso estamos, para orientar a la gente, no para quejarme yo de los que no me comprenden, sino para no quedarme por no haberles dado pautas y pistas de orientación, mi queridísima Mamela. Para mí este es un día muy especial realmente. No, al contrario, gracias y disculpa que demoró, pero todo pasa cuando tiene que pasar. Entonces, más bien, en este tiempo de cuarentena, que otra cosa que no se habla mucho, cuando una persona tiene un problema emocional muy fuerte, como una depresión, también es una especie de incapacidad. Hasta cuesta salir de la cama, o sea, hay gente que Por tiene supuesto. problemas emocionales y la cuarentena los ha agravado. Entonces, ¿qué nos puedes dar como ejemplo de su propia vivencia, de qué ha hecho y de qué nos motiva a hacer? Porque ser pro vida no se limita a que la gente nazca, sino vivir mejor y tener ese ánimo de vivir. Sí, Cuente. y ser pro vida significa ser militante permanente, ¿ah? Defender la vida, pero defender también la justicia, defender la libertad, defender que no nos pisoteen, que no nos tomen de tontos, ni de militontos, pues de causitas de por ahí, de modas ideológicas. Bueno, ¿qué hago yo para enfrentar esta cuarentena en tiempo de guerra? Hago ejercicio, tengo una faja caminadora, hago ejercicio en las mañanas, salgo a dar la vuelta a la manzana, a comprar cosas para mi casa. Esta mañana salí pensando, ahora en la tarde es la tarde de la tarde con la entrevista. O sea, me emocionó mucho la posibilidad de estar contigo. Ahora no sé, voy a ver de cargar mi teléfono, voy a ver, espero que podamos compartir esta charla, de contarle a mi gente que está conversando contigo y que esto, me tomo la libertad de decirte que esto se vuelva a repetir alguna otra vez, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, usted me decía, además de licenciado en ciencias sociales, es músico, ¿verdad? Sí, bueno, yo, claro, yo soy sociólogo de profesión, hago música. Si te cuento como anécdota, estoy grabando un proyecto de disco para el próximo año, acá en mi casa, en la cual es otra cosa. Estoy haciendo un proyecto de música que me gusta, con canciones mías, sí. Ahí estamos en eso, para entretenerme, porque no quiero, como dicen, no quiero dejarme caer a muerto viviente, ¿no? No es bueno eso. Mira, nosotros vamos a terminar sin quererlo, vamos a ser veteranos de una guerra que no nos buscamos y que no esperábamos en tan solo meses. Vamos a terminar siendo veteranos de guerra y vamos a necesitar ayudarnos unos a otros. Acá vuelvo a la familia fundamental para apuntalarnos como personas. Perfecto. Bueno, nos queda un minuto y medio. Lo que dijo, nunca me lo imaginé y me encantó que hable primeramente del ejercicio que hace, porque ese es parte del amor propio del cual hablamos, pero no solo nos genera bienestar físico, sino también Ujú. emocional, nos trae equilibrio y refleja cómo nos sentimos por dentro, cómo nos vemos por fuera. Entonces somos Claro. íntegros. Entonces aquí tiene su minuto de cierre. Díganos con todo el corazón lo que quiera decirnos. Bueno, entonces Y voy a poner voz. anímenos, por favor. A ver, vamos, a mí me encanta hacer radio. Amigas y amigos, bueno, muchas gracias por haber estado en el programa de Mamela. Parece show esto. Si ustedes quieren, me pueden escribir a mi correo para cualquier duda, si tú me permites, si no, no lo doy. Y bueno, sigamos en contacto y me pueden buscar en Instagram como Familia para el Desarrollo y cambiemos ideas sobre este y sobre otros temas que tienen que ver con la filosofía política, con la hispanidad, con la discapacidad y hispanidad, que sí tienen que ver, porque acá todos contamos, no consideremos a nadie afuera, porque a veces de quien menos esperamos es de quien vamos a recibir. Eso es lo que te quería decir, mi querida Mamela. Y bueno, no sé si reiterarte las gracias, 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 como decía Pedro, ¿cómo era? El cantante Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. No, gracias a usted, ha sido un verdadero honor. Espero que quienes nos escuchen salgan realmente motivados,
que aprovechemos este tiempo para valorar la libertad más que nunca, valorar nuestra herencia, la hispanidad, la lengua común, para tener un mensaje que llegue lo más lejos posible. Muchos cariños. ¡Mua! Chao, un besote.